Probablemente ya has escuchado que eres demasiado sensible. Te dijeron que te tomas las cosas de forma personal, que te cansas con facilidad, que necesitas endurecerte. Tal vez te dijeron que piensas demasiado, sientes demasiado, te preocupas demasiado. Y quizá, en algún momento, tú mismo empezaste a creer que hay algo mal contigo. Porque mientras otras personas parecen atravesar el día como si nada hubiera pasado, tú llegas al final de la tarde con la sensación de haber corrido una maratón invisible. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino de un lugar más profundo. Un cansancio difícil de explicar, porque cuando alguien pregunta qué hiciste, la respuesta honesta es, nada especial. Y aún así, estás exhausto. El problema es que, durante mucho tiempo, este tipo de cansancio fue interpretado como debilidad, pereza o falta de resistencia. Como si estuvieras fallando en algo que todo el mundo consigue hacer. Pero tal vez la historia sea otra. Tal vez lo que está pasando no sea un defecto de carácter ni falta de fuerza. Tal vez sea simplemente el funcionamiento de un sistema interno diferente, más complejo, más atento, más sensible, lo que pasa desapercibido para la mayoría de las personas. Imagina por un momento que existen dos tipos de cámaras. Una graba en resolución estándar. Capta lo esencial, filtra el exceso, ahorra datos. La otra graba en altísima definición. Registra sombras, microexpresiones, ruidos de fondo, pequeños cambios de luz que casi nadie nota. Ahora imagine intentar editar, procesar y almacenar el material de esas dos cámaras en el mismo ordenador. La segunda va a exigir mucha más energía, mucho más espacio, mucho más tiempo de procesamiento. No porque sea peor, sino exactamente porque ve más. Las personas sensibles funcionan más como esa segunda cámara. No es que sean débiles. Es que su sistema nervioso es más reactivo, más abierto a la información, menos filtrado. Donde otros ven solo una conversación, ellas perciben el tono, las pausas, las intenciones no dichas. Donde otros pasan por un ambiente, ellas registran el clima emocional, las tensiones, las pequeñas señales de incomodidad o de armonía. No es exageración. Es un tipo diferente de hardware. La neurociencia muestra que algunos cerebros simplemente procesan más estímulos al mismo tiempo y con más profundidad. No se trata de inteligencia en el sentido tradicional, sino de sensibilidad de procesamiento. Es como si el cerebro tuviera menos filtros automáticos y más puertas abiertas. Eso significa que entra más información, se hacen más conexiones, se extrae más significado. Y todo eso tiene un costo energético. Uno de los primeros módulos de este sistema es la captación ampliada de estímulos. Sonidos, luces, movimientos, expresiones faciales, cambios sutiles en el entorno. Para mucha gente, gran parte de eso se convierte en ruido de fondo. Para una persona sensible, se convierte en dato relevante. Biológicamente, esto implica una mayor reactividad de ciertas áreas del cerebro ligadas a la percepción y a la atención. En la vida real, esto significa que un centro comercial puede parecer simplemente concurrido para algunos y completamente abrumador para otros. Una reunión de trabajo puede ser solo aburrida para unos y profundamente drenante para quien está, al mismo tiempo, escuchando lo que se dice, percibiendo lo que no se dice, sintiendo el clima de la sala y todavía intentando regular sus propias reacciones internas. El beneficio de este módulo es evidente. Estas personas suelen ser más perceptivas, más creativas, más empáticas, más capaces de notar detalles y matices que enriquecen decisiones, relaciones y proyectos. El costo es que el sistema nunca descansa completamente mientras está expuesto. Es como hacer funcionar varios programas pesados al mismo tiempo en un ordenador. Puede con ello, pero se calienta. El segundo módulo es el procesamiento profundo. No basta con percibir. El cerebro sensible tiende a ir más allá, a conectar, a comparar, a buscar significado. Una frase suelta puede convertirse en una reflexión. Una mirada extraña puede convertirse en toda una secuencia de hipótesis. Una situación simple puede ser analizada desde muchos ángulos internos. Esto involucra redes cerebrales ligadas a la memoria, a la imaginación y a la anticipación. En la práctica, esto significa que incluso después de que algo terminó, sigue ocurriendo por dentro. Te vas de un encuentro, pero la conversación continúa en tu cabeza. Te acuestas en la cama, pero todo el día pasa otra vez, en cámara lenta, siendo revisado, reinterpretado, reorganizado. El beneficio es profundidad, aprendizaje, capacidad de ver patrones y de crecer con las experiencias. El costo es que el descanso mental se vuelve más difícil. El cerebro no cambia fácilmente al modo de ahorro de energía.
El tercer módulo es la sensibilidad emocional y empática. Algunas personas sienten su propio estado emocional. Otras sienten el suyo y, sin darse cuenta, absorben el de los demás. Esto no es misticismo. Es una combinación de atención, lectura de señales sociales y sistemas neuronales que responden con fuerza a las emociones ajenas. En un ambiente tenso, la persona sensible no solo percibe que hay tensión. Su cuerpo reacciona como si estuviera dentro de esa tensión. En la vida real, esto significa que estar cerca de alguien irritado, ansioso o triste puede ser tan cansado como vivir esa emoción en primera persona. El beneficio es una enorme capacidad de comprensión, cuidado y conexión. El costo es una carga emocional que muchas veces no fue elegida conscientemente. Cuando juntas estos tres módulos, empieza a tener sentido porque alguien puede sentirse cansado incluso sin haber hecho nada especial. El día puede haber sido físicamente ligero, pero neurológicamente intenso. Mucha información, mucho procesamiento, mucha regulación emocional. Es como si el cuerpo se hubiera quedado sentado, pero el cerebro hubiera corrido. El problema es que el mundo moderno no fue diseñado para este tipo de sistema. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, ruidos, presiones sociales, demandas emocionales indirectas. Pocos lugares ofrecen silencio real. Pocos contextos respetan los límites de procesamiento. Y entonces la persona sensible empieza a sentirse extraña por necesitar alejarse, por querer estar sola, por necesitar más tiempo para recuperarse. Pero este cansancio no es drama, es sobrecarga. El aislamiento no es un defecto, muchas veces es regulación. El desconectarse no es huida, es un límite biológico que está siendo respetado, aunque sea inconscientemente. Un sistema que funciona en alta resolución no puede estar encendido todo el tiempo sin sobrecalentarse. Si pones un ordenador potente a ejecutar programas pesados las 24 horas del día, sin pausas, no se va a estropear porque sea débil. Se va a colgar porque está siendo usado más allá del régimen para el que fue diseñado. Lo mismo ocurre aquí. Y aún así, si este tipo de sistema fuera solo un problema, habría desaparecido a lo largo de la evolución. Rasgos muy costosos y sin beneficio tienden a ser eliminados. El hecho de que las personas sensibles siempre hayan existido dice algo importante. En los grupos humanos siempre hubo espacio para diferentes tipos de mente. Mientras algunos estaban hechos para la acción rápida, otros estaban hechos para la observación cuidadosa. Mientras algunos avanzaban, otros percibían riesgos, leían el ambiente, anticipaban consecuencias, cuidaban de las relaciones internas del grupo. La sensibilidad profunda está ligada a la anticipación, a la lectura emocional, a la estrategia de largo plazo. Es el tipo de mente que nota que algo no está bien antes de que se vuelva obvio, que siente el cambio en el aire antes de la tormenta, que nota el detalle que, más tarde, resulta crucial. Eso tiene valor colectivo, aunque en el día a día moderno no siempre sea reconocido. Imagina un bosque. Algunas plantas están hechas para crecer rápido y ocupar espacio. Otras crecen despacio, pero son extremadamente sensibles a la luz, a la humedad, a la calidad del suelo. No sobreviven en cualquier lugar, pero, en el ambiente adecuado, son las que florecen con más complejidad y delicadeza. El problema nunca fue la planta. El problema es intentar plantarla en un desierto y llamarla débil porque no soporta el sol del mediodía. Las personas sensibles son así. No fueron hechas para cualquier clima emocional, cualquier ritmo, cualquier nivel de ruido. Eso no es una limitación moral. Es una característica del sistema. En los ambientes adecuados, con espacio para la profundidad, silencio relativo y relaciones más honestas, no solo funcionan, prosperan. Por eso,
La salida no es intentar transformarte en alguien de baja resolución. No es anestesiar, endurecer, apagar a la fuerza. Eso generalmente solo crea más cansancio, más desconexión, más sensación de estar traicionándote a ti mismo. La salida es aprender a cuidar tu propio sistema tal como es. Proteger las entradas. Elegir los ambientes. Respetar los tiempos de recuperación. Crear islas de silencio donde el cerebro pueda enfriarse. Esto no es una lista de tareas. Es un cambio de relación contigo mismo. Es dejar de tratarte como un error que hay que corregir y empezar a tratarte como un instrumento delicado que necesita ciertas condiciones para funcionar bien. Es entender que los límites no son muros contra el mundo. Son filtros para que el mundo no te atraviese de cualquier manera. Cuando empiezas a verlo así, muchas cosas cambian. El cansancio deja de ser un enemigo misterioso y se convierte en una señal. Un aviso de que hubo demasiado estímulo, demasiada emoción, demasiado procesamiento sin suficiente pausa. Y las señales no existen para avergonzarnos. Existen para orientarnos. Tal vez, al mirar tu propia vida, te des cuenta de que no es el esfuerzo físico lo que más te agota. Son los ambientes, las personas, las tensiones no dichas, las exigencias de estar siempre disponible, siempre conectado, siempre reaccionando. Tal vez te des cuenta de que el descanso que realmente te recupera no es solo dormir, es estar en silencio, es estar lejos de ciertos campos emocionales, es poder bajar la resolución del mundo durante algunas horas. Si todo esto tiene sentido para ti, quizá también tenga sentido mirar otras áreas de tu vida donde te has estado adaptando demasiado a ambientes que te drenan. Tal vez exista una conexión entre este cansancio y la forma en que te colocas en las relaciones, en el trabajo, en las elecciones que haces sin darte cuenta. En otros momentos, podemos hablar sobre cómo identificar estos patrones y cómo rediseñar tu propia vida para que sea más compatible con quien eres de verdad. Por ahora, tal vez baste con quedarte con esta idea simple y profunda. No estás cansado porque seas débil. Estás cansado porque tu sistema es sofisticado. Y los sistemas sofisticados necesitan cuidado.